parte del desarrollo tanto endógeno y exógeno de las comunidades. Me está acompañando un compañero de vida ya, yo creo que ya somos compañeros de vida, de un proceso muy bonito que queda en la Comuna 1, Santo Domingo, en el barrio Carpinelo. Es un proyecto que trabaja con niños, niñas, con adultos mayores, trabajan desde el arte, desde el deporte. Entonces hoy lo que queremos mirar acá o conversar con ustedes es acerca de cómo los proyectos que uno hace con las comunidades transforman los territorios, ¿cierto? Cómo a partir de reflexiones que uno se plantee, a partir del arte, a partir de compartir con la comunidad, eso genera otras cosas, ¿cierto? Yo no soy artista, yo soy trabajadora social, pero tengo un esposo artista, entonces me ha enseñado del arte. Y me ha enseñado que el arte parte de las subjetividades para llegar a lo colectivo. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra a mi compañero para que se presente. Buenas tardes, mi nombre es Elmer Muñoz. Formalmente o informalmente me pueden decir Tigre, ¿cierto? Hago parte de un colectivo que llaman La Quech. Esto queda en la Comuna 1, nororiental. Allí tenemos un proceso muy bello, que es a partir del deporte como resistencia, el arte y la resignificación del territorio, porque la verdad es que hemos estado con unos estigmas muy grandes, más que todo por ser de la Comuna 1 y más de Santo Domingo, pues, ¿cierto? Entonces, como que vamos a hablar un ratito, vamos a compartir con ustedes en la tarde, preguntitas si tienen, por acá estaremos, ¿listo? Ah, que tengo que hablar así. Ah, bueno, está bien. Sí. Bueno, entonces, ya que me explicaron cómo utilizar el micrófono, que es muy importante en un conversatorio. Bueno, como eso es un conversatorio, yo no quiero hacer un monólogo hoy. Quiero que ustedes me pregunten, nos pregunten, si tienen dudas, comentarios, inquietudes, bueno. El conversatorio que nosotros queremos como generar hoy es a partir de los proyectos culturales y su importancia para el desarrollo. Ahora Elmer les estaba contando que tienen un proceso muy bonito en la Comuna 1. ¿Quién ha subido a la Comuna 1 a Carpinelo? Bien. Si no, los invito a que suban. Muy fácil. Se suben en el metro cable, llegan a Santo Domingo y cogen un bus hasta allá. O llaman a Elmer. Es un barrio, y voy a hacer una contextualización, es un barrio periférico de la ciudad de Medellín, pero es un barrio que tiene una historia muy particular, ¿cierto? Que se gesta o se crea o llega a ser un territorio a partir de todo lo que ha pasado, cómo se ha constituido Medellín y sus laderas, ¿cierto? Y es que la gente viene de algo que se llama el desplazamiento y se asientan en las laderas de Medellín. Este barrio, entonces, ahora Elmer les contará un poquito más. ¿Quién de acá le gusta la cultura? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? Promover el cine y la danza. Y a ti, que por acá alzaron la mano. Promover la literatura. Cine, danza, literatura. Nosotros trabajamos con las artes plásticas a partir de reflexiones que uno genere con la gente. Tenemos un proceso muy bonito del cual hace parte Fabio, alce la mano, del cual hace parte Fabio, que se llama Taller Creativo Lateralus, y hacemos trabajo con mujeres víctimas del conflicto armado. Ha sido un proceso muy fuerte para nosotros porque ellas han sido víctimas directas del conflicto, de las FARC y el ELN, en una vereda que se llama el Yarumo, en Girardota. Entonces generamos con ellos reflexiones a partir de cómo en Colombia
El ser víctima es un rótulo que le ponen a una persona que que fue víctima del conflicto, pero como no se quedan en esa categoría de víctima. Es decir, son ciudadanos, más allá de ser víctimas. Entonces, el arte nos ha permitido a nosotros generar con ellos las reflexiones de cómo se quieren ver a futuro, como ciudadanos, como sobrevivientes. Entonces, ahora les vamos a contar un poquito más de la experiencia. Y les preguntaba de qué les gustaría hacer en la cultura, y es que el tema de la cultura es uno de los temas más complejos de trabajar. Uno cree que la cultura es simplemente, hola profe, ¿cómo es profe? Un asunto de las bellas artes, de la literatura, del cine, ¿cierto? Y uno cuando va a trabajar la cultura con las comunidades se da cuenta que no solamente es eso, sino que son las formas de vida. Ellos cómo se ven en el mundo, ellos cómo coinciden en el mundo, cómo se relacionan, cómo están habitando su territorio. Cuando nosotros llegamos, y por eso traje la experiencia con Elmer, y es que nosotros trabajamos a partir de la cultura desde dos posiciones muy diferentes. Elmer hace parte de la comunidad con la que trabaja y nosotros vamos a otras comunidades. Nosotros somos gestores culturales que vamos a comunidades y construimos con ellos. Elmer vive en el mismo barrio. Entonces, Elmer tiene una lectura muy diferente del territorio a como la tenemos nosotros, que somos los gestores, ¿cierto? Esa es como la reflexión que nosotros les queremos traer hoy, ¿cierto? Y que conversemos a partir de eso. Y es como el gestor cultural, que en este caso es Elmer, es gestor cultural, yo también soy gestora cultural, pero abordamos los territorios y los procesos desde dos perspectivas distintas. Y es ese proyecto cultural que nosotros construimos con las comunidades, lo construimos a partir de la necesidad. Es decir, nosotros no llegamos a las comunidades imponiendo qué vamos a hacer. Si vamos a hacer un proyecto de literatura, si vamos a hacer un proyecto de danza o si vamos a hacer un proyecto de cine, nosotros efectivamente tenemos que leer ese contexto de las comunidades, cuáles son sus necesidades. Entonces, son proyectos culturales sistémicos, participativos, eso es muy importante, que la misma comunidad le pueda decir a uno, venga, es que no, pues muy buena su idea, pero aquí no nos sirve eso. Pues finalmente lo que nosotros necesitamos es fortalecer un proceso con los niños y las niñas. Entonces ahí es donde nosotros decimos, hay que construir con el otro. Uno genera comunidad cuando construye con el otro, cuando habla con el otro. Y siendo el proyecto cultural lo más mínimo que hay en la planeación. Y cuando uno dice proyecto cultural, eso es todo un rollo. Yo he sido asesora de proyectos culturales y cuando uno le pregunta a una persona qué quiere hacer, plantee un objetivo, eso es muy difícil. Porque es esa idea abstracta que tienes en la cabeza, llevarla al papel y llevarla a lo más mínimo. ¿Cuál es tu idea? Cuando yo asesoro proyectos culturales y me siento con la gente a asesorar los proyectos, yo le digo, ¿qué quieres hacer? Y empiezan, no, yo quiero hacer un festival de no sé qué, eso se pega en la bola del siglo. Cuando yo le digo, ¿cuál es la actividad puntual que deseas hacer? ¿Cuál es tu objetivo? Un objetivo parte de una acción, ¿cierto? Ustedes, los que saben de proyectos o generan propuestas, saben que un objetivo parte de un verbo, y un verbo es una acción. Yo quiero crear, reflexionar, analizar, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes, de pronto, si algún día quieren generar un proyecto cultural, es muy importante que partan de la acción. Yo voy a reflexionar y el para qué, lo que uno dice, el por qué, el para qué y dónde y con quién. Esas 4 preguntas son fundamentales. Y hay un autor mexicano que habla sobre los proyectos culturales como procesos integrales. Es decir, yo tengo una idea muy buena, pero usted tiene que saber con quién la va a hacer y cómo la va a hacer. Muy importante.
No, es que yo tengo una idea maravillosa que voy a ir a llevar y a trabajar con los niños, sí, pero mire, lea el contexto, cuáles son sus necesidades y construya con ellos a partir de unas preguntas. Pregúntele al otro qué necesita, pregúntele al otro cómo puede crear con él. Entonces, yo pongo aquí que el proyecto cultural, planear la cultura, es un asunto participativo, no es un asunto impositivo. Y eso es una crítica que yo le hago a nuestro querido Ministerio de Cultura cuando saca las convocatorias, aparte de que casi no le ponen presupuesto, que es uno de los ministerios que menos tiene plata, y llega y le pone a uno un pliego de peticiones y uno dice, como hijo de madre, yo llevo un proceso de 10 años, pero me tengo que ceñir a un formato que es de 5 páginas. Y a mí eso me parece, pues a mí, personalmente que formulo proyectos, me parece algo atropellador para los gestores. Bueno, son reflexiones que me genero a partir pues de lo que hago. Entonces, finalmente, cuando uno planea la cultura, está generando ciudadanía, pero sí es desde lo participativo, no desde un escritorio, ¿cierto? No desde lo que yo piense o desde lo que yo crea que necesita la comunidad o necesitan los niños, sino es cómo yo me genero preguntas a partir de lo que leo con el otro. Nuestro proyecto, que es el taller creativo Lateralus, ha sido un proceso muy bonito, muy retador, que hemos ganado varias convocatorias, pero nos ha quedado también la pregunta de cómo queremos seguir construyendo con las comunidades. Cuando trabajábamos con las mujeres del Yarumo, que son todavía mujeres sobrevivientes del conflicto, fue un asunto muy bonito porque cuando terminamos el proyecto nosotros hicimos una maqueta con ellas, donde ellas se veían a futuro, ¿cierto? Y en ese momento la pregunta es por el sujeto, es decir, cómo a partir de hacer autorretratos con ellas se ven como ciudadanas que pueden, o sea, cuando uno va y trabaja con las comunidades, por lo general, y me perdona Delmer si estoy en una equivocación, son muchas las mujeres que son lideresas comunitarias. Y uno dice, ah, jue madre, entonces son las cuidadoras de los territorios. Finalmente son las que cuidan y son la que maneja la Junta de Acción Comunal o la que maneja el grupo de baile o la que... Entonces, nosotros dijimos, venga, hay una pregunta ahí por lo femenino, por el ser mujer. Por ellas cómo se ven frente a sus comunidades. Y el asunto también que ellas cargan todo lo del conflicto y lo cargan con sus hijos que mataron, con sus vecinos. En esta vereda esa vereda queda limitando con Guarne, es una vereda que queda limitando con Guarne. Cuando hicimos unos recorridos con ellos, cuando yo les hablaba de lo participativo, hicimos unas cartografías y nos fuimos a caminar el territorio con ellos. Cuando nos subieron a un morrito y nos dijeron, vean, es que aquí, por acá pasaba las FARC, el ELN y ha pasado cualquier grupo armado y esta era la fosa común. Esta era la fosa común y nos paramos ahí. Nosotros éramos como, bueno, ¿y ustedes qué quieren hacer? Era la fosa común, pero ¿cómo podemos transformar ese territorio? Ellas decían, uy, tan bacano hacer acá una cancha de fútbol. Pues es que ya no estamos viendo el conflicto, ya es cómo nos vamos a ver, cómo nos estamos planeando como comunidad. Hicimos la maqueta y, oh sorpresa, generaron todo un diálogo entre todas y fue muy bonito ver que se contaban cosas como, ¿oíste? ¿Vos te acordás cuando saliste con el marido mío? Dos señoras de más o menos unos 60 años. Y es que claro, él me echaba los perros a mí. Y entonces empezamos a mirar que eso que estábamos haciendo con ellas, esa maqueta, esa escultura experimental que estábamos haciendo ahí, se convirtió en un diálogo.
Y eran haciendo y echando chisme, y eran haciendo y diciendo, ve, oíste, entonces ¿qué vamos a hacer dentro de 8 días? Y cuando terminamos el proyecto fue muy bonito, porque llegaron y nos dijeron, oye, sí, ¿qué más vamos a hacer? ¿Por qué no nos enseñan cómo a coser? ¿O por qué no nos enseñan como, no sé, ellas? Entonces ahora, este año vamos a trabajar con ellas los autorretratos tejidos. El autorretrato es decir, cómo me veo yo como mujer. Cómo me veo yo y me posiciono frente al mundo, no como una víctima, sino como una mujer ciudadana. Entonces fue como muy chévere el proceso. Y ahora quiero que mi compañero hable de su proceso, que es con un enfoque distinto porque él vive en el territorio. Bueno, mucha gente estará preguntando en este momento qué es Inlaques, ¿no? En este momento, ¿qué será esa palabra, hombre, con ese símbolo ahí, cierto? Pues la verdad es que Inlaques, primero que todo, es un saludo maya, al cual se responde Alaken. Entonces, cuando yo digo Inlaques, se responde Alaken, incluso mi camiseta lo hice por detrás. Creo, ¿sí o qué? Todavía. Entonces, cuando decimos Inlaques, estamos diciendo que yo soy otro tú. Y cuando se responde al saludo, se está diciendo tú eres otro yo. Es una forma de decir que somos iguales. Todo es toda esa misma reflexión de que no se nos olvide de que estamos respirando el mismo aire, de que nuestros corazones palpitan igual. Entonces, como que a esa reflexión quisimos ir nosotros al ponernos este nombre que es Inlaques. Porque la verdad es que más allá se convierte como en una metodología de vida, donde yo no soy Inlaques cuando estoy con mi colectivo ni con mi grupo, sino cuando me levanto, cuando me acuesto. Cada vez que piso otra parte soy Inlaques, estoy llevando esta reflexión a todas las personas, porque la verdad es que si no sabemos esto, es difícil cambiar un poquito el entorno donde vivimos, y pues eso es como lo más importante para mí, ¿cierto? Bueno, mi colectivo nació hace aproximadamente unos 6 años. Empezamos nosotros como jóvenes empoderados del territorio. Empezamos a dar clases de fútbol y entonces para eso yo tenía 18 años. Empezamos a dar clases de fútbol a nuestros jóvenes, a nuestros niños, porque nosotros ya llevábamos como un recorrido en este tema de lo deportivo. Entonces ahí inició como nuestro tema de enfoque, el deporte. De ahí empezamos como a reunirnos cada 8 días, dele. Cuando menos pensábamos, ya estábamos rigiendo otras culturas diferentes al deporte, como era el tema del hip hop, como es el graffiti, el hacer música, el llevar un poquito de música a diferentes partes del barrio también, ¿cierto? Y entonces empezamos como a empoderarnos en todo este tema. Y como hace como un año apenas nos vinimos a poner este nombre Inlaques, porque nos pareció una reflexión muy bonita la que quisimos traer, porque siento que se nos ha olvidado mucho nuestras raíces y nuestra memoria, porque esa es una de nuestras cosas que nosotros queremos como hacer, de que nos recordemos de dónde somos, qué es lo que hacemos, qué es lo que queremos y para dónde vamos, que es lo más importante. Que incluso más de uno acá en ese momento está pensando para dónde voy ahorita después de acá, ¿cierto? Diana, acá se va a hacer bola ahorita, ¿cierto? Entonces, esa es como, bueno, me estoy perdiendo mucho ya. Nuestro coleto nació hace 6 años, como les dije, por medio del deporte. Tenemos ya temas culturales que trabajamos con lo que es el tema de la cultura hip hop, grafitis, MCs. También trabajamos con el breakdance como danza urbana. También tenemos temas que van con el grupo de las doñas. Tenemos un grupo de señoras que se llama el Partido de las Doñas. Pues la verdad es que el Partido de las Doñas inició allí en Agroarte, en la Comuna 13. Pero nosotros quisimos hacer una célula en nuestro barrio porque siento que eso es súper importante. Porque las doñas son las que han tejido nuestro territorio. Ellas verdaderamente saben qué es lo que ha sido, como decía Diana, ellos verdaderamente se lo han vivido. Y entonces qué mejor que nosotros los jóvenes aprender de ellos. Entonces fue como desde ahí, ¿cierto? También tenemos un grupo que se llama el Ecogrupo. Es un grupo de niños, el cual se encarga de cuando vamos a ir a pintar algún lugar, ellos se encargan de sembrar en ese espacio y también nos ayudan a recoger basuras.
Entonces como que ahí estamos resignificando un poquito más el territorio por medio de lo que es el arte y darle amor a esa esquinita que le han dejado mucha gente, ¿cierto? Bueno, también tenemos grupos con unos señores que son los que encargan de cuidar las huertas, porque aparte de eso, nosotros vivimos como en la frontera. Mi barrio es el primer barrio de Medellín, incluso en la Comuna 1 es el primer barrio, Carpinelo, y estamos ahí junto a la ladera, entonces hemos aprovechado muchos esos espacios para sembrar y tenemos varias huertas y viveros, los cuales los cuidan son ciertos señores que saben cómo sembrar, cómo cuidar nuestras plantas y cómo, pues no sé, ellos tienen ciertos estigmas frente a no vas a coger a las 3 de la tarde porque se quema el palo, no vas a cortar algo que porque tiene que ir en la mañana, entonces ya todo este tema vamos con ellos cogidos de la mano, ¿cierto? Bueno, ¿qué más? ¿Alguien tiene preguntas o algo? Bueno, soy yo y otros 7 peludos más que digamos que estamos de llenos en estos 7 peludos más aparte de este pechito sin pelitos que está acá. Listo. Bueno, vamos a seguir hablando como de eso que hacemos Elmer y yo, pero a partir como de 5 puntos fundamentales que me permití como reflexionar para venir acá, ¿cierto? Bueno, antes de eso, hay un asunto con lo que hacemos Elmer y yo, y es que Elmer y yo somos gestores culturales. Muchos acá me imagino que también son gestores culturales. Ahora hablábamos con la decana de artes visuales de la Débora y Elmer le dijo, pero es que para ser gestor cultural no necesitamos tener un título, y ahí entramos en una discusión filosófica frente al asunto de ¿qué necesito yo para posicionarme en el mundo en un hacer, ¿cierto? Y es el asunto del hacer, pues para mí yo no necesito más, y eso es una discusión incluso muy personal. Cuando yo me presento como trabajadora social. Yo soy egresada de trabajo social, pero yo soy más gestora cultural que trabajadora social, ¿cierto? Pero en eso de la gestión cultural hay como una tríada fundamental a la hora de constituir los proyectos, y es el proyecto, la comunidad y el gestor. Finalmente, nuestra labor es ser mediadores con la comunidad y decir, venga, comunidad, construyamos, ¿cierto? Y esto lo traigo a colación y es porque he visto y he reflexionado y he analizado cómo algunos gestores culturales van a las comunidades incluso imponiendo lo que es, ¿cierto? Como, venga, usted, barrio Carpinelo, no necesita un equipo de fútbol, sino otra cosa. Entonces es fundamental el construir con el otro a partir como de esa triada. Y hay como 5 enfoques que yo digo que son fundamentales a la hora de usted montar un proyecto cultural. Y es el proyecto cultural como un proceso. Los procesos que usted puede montar un proyecto y decir, esto dura 6 meses. Pero cuando usted monte un proyecto, finalmente diga, venga, ¿eso para dónde va? Yo sé que dura 6 meses, pero hágalo como un proceso. Es decir, si a los 6 meses se le acabó, incluso evalúelo. Mire cómo le fue y mire si es el impacto de ese proyecto, finalmente eso a qué va, o sea, eso a qué va a hacer ahí. O sea, usted lo evaluó, tuvo un impacto y a partir del impacto puede generar incluso más procesos. Entonces mírelo siempre como algo cíclico. El proyecto cultural como constituyente y constitutivo de una comunidad. Acá hay, como les decía, 2 enfoques. Es constitutivo de una comunidad, es decir, porque mire que acá está Elmer diciéndole que trabaja con los muchachos. Pero es constituyente cuando yo como gestor cultural me permito ir a una comunidad que yo no conozco su contexto, pero me permito leerlo y decir, finalmente, venga, construyamos. El proceso cultural como intersubjetivo e intercultural. Finalmente todos somos unas subjetividades andantes. Todos tenemos un mundo, todos somos
un universo. Y cuando yo me posiciono en el mundo y digo, esto es lo que yo creo, y puedo dialogar con la subjetividad del otro y con la cultura del otro, es muy distinto a como yo habito mi territorio. Yo vivo en la Comuna 10, barrio Boston, en un edificio, en un piso 16. Es muy diferente cómo habita Elmer en el barrio Carpinelo, en una ladera de Medellín, que sus dinámicas son totalmente distintas, ¿cierto? El proyecto cultural como una construcción creativa. Armar un proyecto es un asunto que requiere creatividad. Y usted empieza a jugar con sus recursos, tanto culturales, académicos, conceptuales, y es montar un proyecto. Para mí es un viaje, y es un viaje que usted lo construye a partir de, incluso yo siempre empiezo con un diagnóstico. ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesita el otro? Y ese es un diagnóstico, ¿cierto? Y finalmente, lo más operativo y lo más mínimo es el proyecto cultural como un eje de la política pública. Y aquí me voy a ir un poco, y es cómo se han construido las políticas que se dicen públicas, que para mí no son tan públicas, cuando ya desde un escritorio se dice, es que así es que se va a formular la política, y estos son los grupos focales que yo voy a hacer con X personas. Entonces yo digo, bueno, ¿qué tan pública es o qué tan participativa es? Son cosas que uno reflexiona. Entonces ahora Elmer, bueno, estos son como las foticos del proceso. Bueno, no sé, contanos entonces con cuántos chicos trabajan, cómo trabajan. Pues bueno, mira, esta fotico, la primera que está acá arriba, esa fotico la tomamos hace por ahí en diciembre. Estábamos entrenando en otra parte del barrio, porque nosotros no nada más nos cogemos lo que es la cancha, no que nosotros también nos cogemos que uvas, que de pronto que algún patio grande, algún vecino que nos lo quiere prestar, también vamos a entrenar allá, porque la idea no es en una sola parte de que nos ajuntemos, sino que vayamos a otros puntos del barrio donde podamos mostrar esto, ¿cierto? Entonces, eso es lo bueno. Esos son equipos de fútbol de niños y niñas. En ese momento, el de los niños, ese es el más viejo. Empezamos con ellos cuando tenían, es que estaban muy chiquitos, tenían por ahí unos 10 años, 11, y ya más de uno tiene que cédula, invita a tomar cerveza. Entonces como que es muy bonito, ¿verdad? Uno verlos pues así grandes, y más que todo en este momento, ya que nos han ayudado tanto, gracias a ellos es que hemos hecho como cada cosa. Entonces sí, y el grupo de las niñas lleva como 2 años apenas, pero la verdad fue porque nunca quisimos crear un grupo de niñas. Ellas nos buscaron y nos dijeron que cuando íbamos a empezar un proceso con ellas, que las teníamos muy dejadas. Entonces lo primero que hicimos fue hacer el grupo de las niñas, pues, si no se nos vienen encima, ¿cierto? Entonces, ¿más foticos no hay? No, de nosotros no. Listo. No, aparte de eso, yo siento que uno de los procesos más fuertes y para mí que me ha impactado más es el grupo de las doñas, porque estamos haciendo un proceso con ellas que es la Casa de la Memoria de Carpinelo, porque la verdad es que muchos jóvenes de nuestro territorio no saben ni siquiera dónde están parados, no saben que en la escuela donde ellos estudiaron antes era como un saloncito chiquito de 4 tablitas. Entonces como que con ellas me han ayudado mucho, mucho, mucho. Al igual que el grupo de teatro, tenemos un grupo de teatro en La Quech, también es que en La Quech es súper grande, me olvidan muchas cosas y me van. Tenemos el proceso de una biblioteca pública, no, es que mejor dicho. Entonces el grupo de teatro siento que también nos ha ayudado mucho en todo este proceso de encontrarnos a nosotros mismos, de saber qué es lo que queremos, porque la verdad es que el mero hecho de vos actuar, de hacer un personaje que no es el tuyo y a veces sentirte identificado con él, siento que es uno de los procesos como más significativos en nuestro proceso, que es donde la gente se ha encontrado. No solamente es hacer una actuación y todo, sino es que es encontrarse con uno mismo, vuelvo y digo. También quisiera hablar también sobre el proceso que tenemos con
con este grupo de unas nenas que están empezando como a hablar de todo este tema de diversidad también. Tenemos súper